Hola queridos, yo soy Jess y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me animé a hacer este video porque vi uno de los comentarios de una chica que me escribió que cómo era un día mío como au pair, cómo era mi rutina, qué debía yo hacer, y de hecho le escribí que me parecía una excelente idea y que lo iba a hacer de una manera narrativa porque me hubiera gustado grabar como cada momento, cada cosa que yo hacía, pero pues eso ya pasó hace 2 o 3 años, entonces pues lo voy a hacer de una manera narrativa. Además voy a despejar algunas dudas que me han hecho por Instagram y por YouTube, entonces las voy a responder. Bueno, yo creo que voy a empezar por lo más importante y lo mejor que fue para mí, que fue el horario. En mi caso, yo cuidaba 2 niños y eran niños grandes que iban al colegio de 7 y 9 años en esa época. Era muy chévere porque ese tiempo en que ellos iban al colegio, esa ventana que yo tenía, era mi tiempo. Ese tiempo yo podía hacer mis cosas, las cosas que yo necesitara hacer, las podía desarrollar siempre y cuando pues estando como cerca de la casa o en la propia casa, en caso de urgencia que te necesitaran o te requirieran, tú estuvieras disponible, pero ese tiempo que los niños están en el colegio es tuyo. Entonces digamos que eso es una ventaja para las niñas que van a cuidar niños grandes que ya van al colegio, pues tienen ese tiempo. Me imagino que las niñas que cuidan bebés es distinto porque los niños bebés no van al colegio, y supongo que los horarios de las niñas que cuidan bebés son de corrido, o sea, no se parte el día. En cambio a mí sí se me partía el día, se me dividían los horarios, pero personalmente a mí me gustó muchísimo mi horario. Entonces el tema de los horarios, porque muchas niñas creen que todos los horarios son los mismos para todas, y no, o sea, el horario va a depender mucho de las edades de los niños y va a depender mucho del tiempo de los padres, de cómo es el horario de los padres, etcétera, etcétera. Bueno, en la casa, my host mom y yo trabajábamos con una agenda calendario, y en esa agenda ella me ponía todas las actividades que yo debía hacer durante la semana. Ejemplo, todos los horarios del colegio eran los mismos y los horarios de las clases de hockey eran exactamente los mismos, pero a veces se presentaban diferentes eventos. Por ejemplo, tal día de la semana tienen corte de cabello, o tal día de la semana tienen una cita con el médico. Entonces ella me la ponía ahí adicional para que yo la tuviera en cuenta, para que tuviera a los niños listos, o si yo los tenía que llevar, pues estar lista para llevarlos, o etcétera, etcétera. Era muy organizada esa parte de los horarios porque siempre fueron buenos en mi caso. Bueno, y también yo nunca sufrí por el tema de que me pusieran a trabajar tiempo de más en mi caso, y eso sí lo voy a decir, o sea, uno debe decir la verdad, y la verdad de esto y de mi caso y de mi experiencia es que yo tenía un horario excelente y nunca me negrearon, por decirlo de esta manera, utilizando esta expresión, nunca se aprovecharon de mí o me pusieron a trabajar horas extras, jamás, nunca lo hicieron. Yo trabajaba las horas estipuladas, que eran 8 horas diarias de trabajo. Yo empezaba mi jornada con los niños a las 7 de la mañana, pero yo me levantaba a las 6 para estar lista de 6 a 7. Entonces digamos que de 6 a 7 lo que yo tenía que hacer era despertar a los niños, porque la mamá salía antes de esa hora, o sea, ella salía a trabajar cuando los niños no se habían despertado. Entonces lo que yo hacía era de una manera muy amorosa, los levantaba, como que los levantaba tocándolos como buenos días, tú sabes, como con cariño, nunca fue a gritos ni nada por el estilo. Debo decir que nunca fue un problema tampoco con los niños levantarlos de la cama, porque ellos se acostaban muy puntual a las 9 de la noche, ellos ya estaban en la cama durmiendo, entonces al otro día no era un problema porque habían dormido bien la noche anterior. Como yo ya sabía cómo ellos eran, porque siempre que se levantaban peleando, desde por la mañana ya estaban peleando, entonces yo prendía el televisor antes de despertarlos, cosa que cuando yo los despertara automáticamente se fueran para la sala y se sentaran allí a ver sus muñequitos. Mientras eso yo les preguntaba qué quieren desayunar. Normalmente eran waffles, pancakes o cereal. Bueno, acá en este país es muy raro que los niños se bañen en la mañana, normalmente se bañan en la noche. Los niños que yo cuidaba siempre se bañaban en la noche, se ponían su ropa interior limpia en la noche y se ponían su ropa para ir al otro día a estudiar, cosa que al otro día ni siquiera tuvieran que cambiarse. Entonces ellos utilizaban mucha ropa deportiva, sudaderitas, pants, o si era verano un short y una camisita así como suelta o fresca. Con eso se acostaban a dormir y así mismo se levantaban y al otro día se iban. Ellos manejaban así ese sistema. Entonces en la mañana lo único que yo tenía que hacer era darles el desayuno, empacar sus loncheras y decirles que se cepillaran los dientes.
esto era, como decía la madre, doloroso. Porque el niño pequeño nunca quería cepillarse los dientes y era como, para él, de pronto para su edad, era como una tortura que yo lo mandara a cepillarse los dientes, pero era una orden que a mí me daban, yo tenía que hacerla cumplir y él también tenía que cumplir esa regla, tenía que cepillarse los dientes, entonces siempre se molestaba mucho cuando yo le pedía eso sí era un problema. Y también con el pequeño a mí me tocaba peinarlo porque amanecía con los pelos así, tampoco le gustaba que yo lo peinara, no le gustaba que yo lo tocara, o sea, era muy apático conmigo, nunca pude establecer una buena relación con él, nunca, o sea, él era como muy apegado a su mamá, o tal vez como yo era su primera au pair, para él era difícil porque se estaba adaptando, mientras que el grande, como él era un niño independiente, más grandecito y no era de pronto tan apegado con la mamá sino más con el papá, entonces él sí era bien, él me hacía caso, se cepillaba los dientes y ya, no había necesidad de peinarlo porque él era un calvito, no tenía casi pelo, entonces no había que peinarlo, él mismo, o sea, yo no tenía que mandarlo porque él ya sabía lo que tenía que hacer y era muy fácil con el niño grande. Otra cosa, decirle al pequeño que se pusiera la chaqueta para ir a estudiar era también muy complicado, pero bueno, eso yo ya lo dije en otro video y voy a seguir con lo que yo tenía que hacer durante el día. Bueno, para las loncheras de los niños realmente era muy fácil el tema de cocinar, se me hizo muy fácil porque todo ya estaba listo. Entonces el niño pequeño comía un sándwich de peanut butter jelly, que es mantequilla de maní con mermelada, 2 cajas de jugo, de esos juguitos de cajita, un paquetico de papas o de pescaditos o de pretzels y acompañado con un dulcecito, ya sea Nutella Sticks o galletas Oreo o de esas galletas de chispitas de chocolate también podría ser. Para el niño grande era exactamente el mismo lunch, pero él cambiaba el sándwich. A él no le gustaba el sándwich de peanut butter, entonces yo a él le hacía un sándwich de jamón y pan. No le gustaba que yo le pusiera queso, no le gustaba que le pusiera salsas, nada, simplemente pan con jamón y listo. Eso era lo que ellos almorzaban, eso era lo que yo normalmente les enviaba. Ejemplo, los viernes de pronto se cansaban de comer siempre lo mismo, aunque yo les decía como que quieren comer, les empaco otro tipo de cosas y ellos eran, no, o sea, empaca lo mismo, solamente pon lo mismo. Los viernes ellos almorzaban en la cafetería de su colegio, entonces los viernes yo no tenía que empacar lunch porque ellos allá compraban o les daban su propio lunch. Luego, cuando ya todos estábamos listos, nos montábamos al carro y nos íbamos para la escuela. Uno estudiaba en una escuela diferente de la otra, entonces primero llevaba al pequeño y luego llevaba al grande, y aproximadamente a las 8:40 de la mañana yo ya estaba libre. Entonces a esa hora, después de llevar los niños, iba para el gimnasio, luego del gimnasio iba para la casa y tenía siempre muchas cosas que hacer. Entonces desayunaba, preparaba mi almuerzo, lavaba ropa porque los niños había que lavarle la ropa todos los días porque ellos entrenaban hockey y tenían diferentes uniformes y había que estárselos lavando. Lavaba ropa muy frecuente, tendía las camas, limpiaba todo el desorden que hubiera. Si había comida tirada en el coffee table, que era lo más normal y frecuente, lo tenía que limpiar, lavar la loza. Estudiaba 1 hora de inglés porque me dejaban mucha tarea en el college, porque yo solamente estudiaba los sábados, que ahorita les voy a dar detalles de eso. Y bueno, volviendo al tema, los niños tenían clases de hockey los martes y los jueves. Entonces esos días yo tenía que preparar sus maletas de hockey, o sea, cuando yo los recogiera y los trajera a la casa, las maletas ya deberían estar listas porque inmediatamente teníamos que salir. Entonces yo preparaba sus maletas de hockey, eran unas maletas así de grandes. Yo les preparaba todo lo que tenía que ir adentro de la maleta, luego iba y los recogía como tipo 4:30 de la tarde y ya yo estaba en la casa. O sea, a las 4:30 volví a empezar mi horario de trabajo. Luego, si era día de hockey, pues poníamos las maletas adentro del carro. Yo tenía un carro grande para poder transportar esas maletas tan grandes. Poníamos las maletas en el carro y yo los llevaba para la clase. Uno tenía la clase como de 6 a 7 y otro tenía la clase de 7 a 8. Como les digo, el grande era muy independiente, él mismo se ponía su traje, él mismo, o sea, él era muy independiente, hacía sus cosas. En cambio, con el pequeño yo tenía que ayudarle a poner su traje, yo tenía que ayudarle a prensar su casco porque tenía como unas cintas de protección y todo lo que hay que hacerse en su traje de hockey, yo tenía que ayudárselo a hacer. Y él pues
a veces no estaba como de buen humor y a veces me contestaba feo cuando estábamos en la habitación con los demás niños, con los demás padres, y a veces los padres le decían como no digas eso, no le digas eso a ella, o sea, como que los mismos padres se daban cuenta del niño. Es que de pronto pienso que le dio muy duro ese cambio de la mamá que le hacía todo eso a su au pair. Pero bueno, sigo con el tema. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo que ellos tenían las clases de hockey, yo tenía que estar muy pendiente sobre todo del pequeño. Hago mucho énfasis en el pequeño porque fue con el que más tenía que pasar tiempo. Yo tenía que estar pendiente de él porque se ponía a jugar con otros niños y una vez le pegaron en la cara con una pelota a una señora, entonces yo tenía que estar ahí pendiente de él, que no fuera a hacer una travesura o algo así. Yo corriendo detrás de él, si él corría, yo corría, o sea, esa época de au pair fue un entrenamiento bastante interesante porque yo hacía ejercicio en el gimnasio y complementaba con los niños corriendo de un lado para otro. Fue bastante interesante y fue de mucho aprendizaje. A veces, como ya les había dicho en otros videos, el papá iba a las clases de los niños para estar con los niños. Entonces, cuando eso pasaba, el papá me decía, no te preocupes, vete para la cafetería, que yo estoy acá pendiente de los niños. O sea, como tómate tu tiempo. Eso cuando el papá venía y estaba con los niños. Si el papá no estaba, obviamente yo era la encargada. Bueno, y tipo 8:30 íbamos saliendo de las clases de hockey y nos dirigíamos para la casa. Se preguntarán, bueno, ¿a qué horas hacían las tareas? Porque pues durante todo el día les estoy contando las actividades que hacíamos o las responsabilidades que yo tenía. Y fue que desde el principio la madre me dijo, tú no te preocupes por las tareas de los niños, o sea, las tareas de homework, porque es bastante complicado, me dijo ella, se me hace complicado a mí que soy su mamá el tema de las tareas con ellos, entonces tú no eres responsable porque es difícil, ella me dijo. Entonces no te preocupes que yo hago las tareas con los niños, homework. Eso lo establecimos desde el principio y ella tenía razón, el tema de las tareas yo la veía como ella se esforzaba con ellos y era un poco complicado y en parte pues estuvo bien que no me tocara eso a mí. Pero bueno, al final cuando ya me fueron a devolver para Colombia ella dijo que yo nunca les ayudé a hacer las tareas a los niños. Y yo quedé como, pues que fue una regla que establecimos desde el inicio, que yo no era encargada de eso. Y luego ella lo sacó en cara como si yo hubiera incumplido esa norma. Eso fue injusto, pero bueno, eso ya pasó. Bueno, en fin, mi día de trabajo, mi día laboral terminaba a las 9 de la noche, yo terminaba exhausta. A las 9 pues ya la madre quería estar con los niños porque no había estado con ellos en todo el día. Igual también a las 9 ya se me completaban a mí las 8 horas establecidas. Entonces ella los bañaba, pues estaba como pendiente del tema del baño de ellos. Ellos se metían a la ducha, se bañaban, tenían un tiempo con ella. Y mientras eso pues yo comía algo, cenaba algo o les preparaba a los niños la cena si tenían hambre. Porque a veces comían, cenaban antes de que saliéramos a la clase de hockey o a veces ellos decían, no, tengo hambre, mejor cenamos cuando regresemos. Entonces pues yo hacía lo que los niños pues quisieran o prefirieran, no los iba a obligar al tema de la comida. Y ya a las 9 de la noche pues yo ya estaba libre. Normalmente tenía mucha tarea de inglés porque como les digo yo estudiaba solamente los sábados y les voy a contar por qué. A mí me hubiera gustado mucho estudiar pues todos los días, presencial y que fuera todos los días. Pero la madre me dijo no te recomiendo que te metas a estudiar todos los días porque van a haber días, y eso fue verdad. Ella me dijo, van a haber días que va a nevar muy fuerte y cuando neva muy fuerte a ciertas pulgadas cancelan todo, o sea, cierran los trabajos, cierran las escuelas, o sea, es como un día off para todo el mundo. Entonces ese día yo te voy a necesitar acá. Por ejemplo, si hay un día que es festivo, yo te voy a necesitar acá. O si hay algún día que un niño se enferma, yo te voy a necesitar acá. O sea, si ella necesitara de mi trabajo, de una urgencia o algo, ella pues me requeriría y yo tendría que estar abierta para ella. Y en cierta medida pues ella tiene razón. Entonces ella me dijo, te recomiendo que te metas a estudiar los sábados, y pues era un horario de 4 horas el sábado, era de 8 de la mañana a 12 del mediodía todos los sábados. Entonces como era
por decirlo así, estudiar a distancia, me dejaban muchísima tarea, o sea, era mucha tarea. Entonces yo tenía que llegar en la noche a terminar la tarea, o sea, yo me repartía durante la semana haciendo y haciendo. También mientras los niños estaban en el colegio también adelantaba, cosa que el sábado ya tuviera la tarea hecha. Bueno, mis fines de semana. Tengo entendido que Culture Care tiene como ley darle a la nani o a la niñera, a la au pair, un día y medio de seguido. O sea, no es como que descansas solo un sábado y luego trabajas el domingo, o descansas el domingo pero trabajas el sábado y solamente tienes un día libre de seguido. No. Aquí voy a tratar de explicarlo lo mejor que yo puedo. Esto porque hay niñas que cuidan, como les digo, niños pequeños, entonces lo que hacen es repartirles menos horas durante la semana. Ejemplo, los ponen a trabajar 5 horas diarias o 4 horas diarias y el resto del día es libre para ellas, pero trabajan el fin de semana, porque en total se tiene que completar 40 horas a la semana. Entonces, como les digo, esto va a depender mucho de la familia, de la edad del bebé, de la edad del niño. En mi caso, como les digo, mi horario era repartido de esa manera. Empezaba la primera hora en la mañana, luego tenía la ventana y luego continuaba con mi horario normal. Yo completaba las 8 horas, nunca me pidieron que trabajara extra. Y mis fines de semana eran libres porque ella era single mom, mamá soltera. Entonces el papá venía por los niños todos los fines de semana y se los llevaba. Venía el viernes por los niños. El viernes en la tarde, o sea, el viernes como tipo 5 de la tarde, yo ya estaba libre. Y yo siempre tuve mis fines de semana libres. Entonces eso es algo que yo agradezco mucho y que fue algo muy positivo para mí, porque hay niñas que les tocaba trabajar el fin de semana. Y pues lo rico del fin de semana es que tú puedas salir, disfrutar, ir a un centro comercial. El fin de semana es delicioso pues poder descansar, pero no, a ellas les daban un día entre semana para descanso. Entonces pues en mi caso estuvo muy chévere el tema del horario. Otro aspecto importante, diría yo que es muy importante, es el tema del curfew. El curfew es como el toque de queda, o si la casa tiene una hora estipulada a la hora que tú debes ajustarte o a la hora que tú debes llegar a la casa. Ejemplo, en mi caso ella me dijo, sí tienes curfew, pero solamente entre semana. Ella me dijo, pues digamos, si tú vas a estar entre semana, vas a salir a algún lugar a hacer algo que tengas que hacer, por favor llega antes de medianoche entre semana. Sin embargo, pues yo nunca salí entre semana a ningún lado. O sea, yo llegaba con los niños de clase de hockey a las 9, cansada, porque es un trabajo fuerte, físicamente agotador. Yo llegaba cansada, yo llegaba a hacer mis tareas y a dormir. O sea, yo nunca necesité del curfew o de cumplir el horario, porque nunca lo necesité. Pero ella me dijo, el fin de semana no tienes curfew, el fin de semana si tú quieres te puedes quedar en otro lado, no tengo ningún problema, me dijo ella. Si quieres dormir acá en la casa lo puedes hacer, o sea, no hay lío por el tema de tu llegada el fin de semana. Sin embargo, yo nunca me quedé por fuera de la casa un fin de semana porque me daba pena, o sea, era como por respeto a ella, no era mi casa, y como que yo me fuera los fines de semana y desapareciera y luego llegara el domingo en la noche, no. O sea, hubo solamente un fin de semana que sí me quedé afuera, porque ese fin de semana ella se fue para Boston con los niños. Entonces ese fin de semana ella me dijo, te puedes ir de viaje si tú quieres también. Entonces por eso me fui de viaje yo también, hice un viaje corto porque ella también se fue y porque ella me dijo. Pero si no hubiera sido así, no lo hubiera hecho y nunca llegué a casa, o sea, nunca me quedé un fin de semana fuera de mi casa. Estando ella en casa sentía que pues no. O sea, por más libertad que yo tuviera, nunca lo hice por respeto a ella. Otro tema importante, que he escuchado que hay niñas que dicen no me dan comida o no me dan lo que yo quiero comer, etcétera, etcétera. A mí sí, pues gracias a Dios tuve la fortuna de que ella se hiciera cargo de los gastos de mi alimentación. Entonces ella, como de pronto le da pereza ir al supermercado, me decía cada semana, toma el dinero para que vayas a hacer el mercado. Yo hacía el mercado los domingos, o sea, los domingos era mi día libre, pero para mí no era un problema ir a hacer compras porque a mí me encanta ir a hacer mercado. Entonces ese domingo tipo 5 de la tarde, ya cuando se estaba acabando mi fin de semana, yo me iba para el grocery store y mercaba lo que yo iba a comer en una semana y mercaba lo que los niños iban a comer durante una semana. Entonces
El tema de la comida, yo no tuve ningún problema. El tema de la comida, ¿saben? De pronto porque yo no tuve problema, porque yo desde el inicio, cuando ella vio mi aplicación o cuando ella vio mi perfil online para ser niñera de ella, yo allí puse que a mí me gustaba hacer ejercicio y me gustaba comer bien. Entonces ella ya lo sabía, o sea, ella no fue como que descubrió que a mí me gustaba comer diferente porque ella tenía otro tipo de alimentación. Entonces ella sabía que yo no comía lo mismo que ella no comía lo mismo que yo, entonces ella me daba mi propio dinero para que yo mercara lo que yo iba a comer durante la semana, que tampoco era que yo gastara los montones en mercado, no. Yo compraba cosas como pollo, pescado, pechuga, tomates, cebollas, eso es relativamente económico, entonces tampoco nunca abusé de ella en que pues gastaba los montones de dólares haciendo mercado para mí, no. Otro aspecto importante, y también es bueno que lo dejen en claro desde el inicio, es el tema del carro. Pues yo tenía carro porque tenía que utilizarlo con los niños todo el tiempo porque íbamos a sus clases de hockey y los llevaba y los traía al colegio. Pero el fin de semana ella me lo prestaba para ir a la escuela. Yo tenía que ir a mi college a recibir mis clases y entonces yo lo utilizaba para ir a clase. Y cuando yo regresara, ella me dijo, lo puedes utilizar, pero entonces tú pagas la gasolina. Lo utilicé muy pocas veces porque, como les digo, yo trataba de no abusar de ella. Y el fin de semana, pues a veces iba mucho a Nueva York y entonces a Nueva York solamente vas en tren. Nadie va a Nueva York en carro porque nunca hay parqueadero y si encuentras parking es súper costoso. Yo trataba de no abusar en lo que yo más pudiera de ella. Entonces yo utilizaba solamente el carro para ir a clase y luego dejaba el carro ahí en casa y yo me iba por mis propios medios para otro lugar. Esclarezcan muy bien el tema del carro. El tema de traer invitados a la casa o no. Eso es un tema que ella lo tocó, o sea, yo nunca le dije como, ay, tengo invitados para traer aquí a la casa, etcétera, etcétera. No. Ella desde el inicio me dijo, si tienes una amiga con el que estés saliendo, me dijo ella, ven, tráelo y me lo presentas. Y yo le dije, bueno señora. Al principio pues yo empecé a salir con amigas que tenía allí del área, de las reuniones que hacíamos, y también pues yo salía con Joel, quien es ahora mi esposo. Bueno, y entonces yo le conté a ella que estaba saliendo con él, o sea, yo fui muy abierta con ella desde el inicio porque ella también me dio esa oportunidad. Le dije, estoy saliendo con un chico, cuando tú estés aquí en casa, yo le dije a ella, yo te lo presento. Ella en ningún momento me dijo, puedes entrar gente aquí a la casa, o sea, cero, yo nunca tampoco en mi mente tuve meter gente a la casa, para nada, cero. Entonces le dije, te lo voy a presentar un día que ella estaba en casa, ella me dijo, ok, entonces ella salió a la puerta, él también salió del carro y les dije, mira, él es Joel, la persona con la que yo estoy saliendo, él me ha ayudado un montón con el tema de los supermercados, a dónde puedo ir, a qué bancos puedo ir, etcétera, etcétera. Él me enseñó muchísimas cosas que yo no sabía, que son cosas no difíciles, pero son cosas que yo no sabía. Ella habló con él, cruzaron un par de palabras, ella nos preguntó qué van a hacer hoy, entonces él justamente ese día íbamos a ir al cine, él le dijo vamos a ir al cine, vamos a ir a ver esta película, etcétera, etcétera, y ella como, cool, chévere, nice. Ella se estaba pintando las uñas y dijo, ok, bye, voy a seguir pintándome las uñas. Entonces fue muy bien y yo siento que fue bien que ella lo conociera, y también siento que ella estaba muy interesada en que con la persona que yo estuviera saliendo, fuera hombre o mujer, la llevara a la casa y se la presentara a ella para que ella supiera con qué clase de gente yo estaba. No en el sentido, de pronto no lo veo tanto, pienso más en el sentido de seguridad, porque cada vez que yo salía, ella siempre me decía, be careful, be safe, como ten cuidado, pues nunca sabes acá con qué tipo de gente te puedes topar, y como ustedes saben acá hay un montón de gente loca, con todo el respeto. Era más como por ese tema, como que ella quería ver con quién yo andaba, a ver si pues se veía como una persona normal o de pronto era alguien que pues peligroso o algo así. Lo veo más por ese lado. Entonces pues establezcan eso también con sus familias. Si ellos a ustedes no les tocan el tema de que pueden traer a alguien o que les van a presentar a alguien, ustedes pues tampoco lo toquen. Yo creo que no es necesario, y tampoco es necesario llevar gente a la casa de ellos porque es la casa de ellos, es como la privacidad de ellos, y tú no puedes estar llevando a alguien que
que no. Entonces no vayan a aprovecharse de eso porque no es la casa de ustedes. Otro punto que les quería comentar es que cada niña tiene como una LCC y tiene como un meeting, como una reunión que la LCC hace mensual, en donde integra diferentes niñas de esa área de donde tú vives y hacen diferentes actividades. Yo fui a varias. Una vez fuimos a un restaurante donde podíamos bailar pero como música country. Eso estuvo súper cool. También fui una vez a un lugar como una finca donde cultivaban calabazas y pudimos mirar diferentes colores de calabazas y pues esa época del año es súper cool. Había comida, diferentes actividades. Todas esas actividades salen de tu bolsillo, tú debes pagar para eso. Allí conocí diferentes niñas, diferentes au pairs y pues es muy chévere porque te vas relacionando con otro tipo de personas y no estás como tan encerrada en tu casa. El tema del salario, muchas niñas preguntan cuánto ganan las au pairs. En la época que yo fui au pair, yo ganaba $195 a la semana. Yo no sé si eso ya subió y muchas niñas dicen que eso no alcanza, pero la verdad es que yo creo que sí, porque ser au pair te incluye casi que todo. Te incluye el techo, que la renta acá no es económica. Entonces te dan el techo, te dan la comida, te dan el transporte. A mí me dieron un teléfono celular y me pagaban el celular y ya, yo no tenía que pagar nada. O sea, esos 195 que a mí me daban eran completamente libres. Y hay niñas que dicen que eso no alcanza, pero sí alcanza cuando tú eres responsable con el dinero, cuando tú no te la pasas de party gastando el dinero, porque salir de party aquí es muy costoso. A mí me alcanzó para pagar algunas cosas que tenía que pagar y me alcanzó para ahorrar. Entonces es un tema de que pues sean responsables, no se cohíban de salir o de comer o de hacer diferentes actividades, pero también piensen en el ahorro, que es importante y se alcanza. Una señora me preguntó que si ese programa era para señoras adultas y pues que yo sepa no. Lo último que yo sabía es que es para niñas menores de 25 años, entonces la verdad no sé si aplica para mujeres adultas, la verdad no creo. Los padres están encargados de ayudarte a ti con $500 en tus estudios. Si tus estudios valen más de $500, ese dinero lo debes de poner tú. En mi caso, yo entré a un college que ella me recomendó, muy bueno, y el curso por 3 meses de inglés valía 560. Entonces ella me dio los 500 y yo tuve que poner $60, lo cual pues no fue difícil porque pues me parece que 60 para tu educación es muy bien y pues pude entrar y estudiar en ese college y como les dije era los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Otra niña me preguntó que si los costos de regreso cuando me devolvieron para Colombia, que si ese avión lo tenía que haber pagado yo o que si me lo pagaron ellos. Ellos me lo pagaron, de hecho cuando me sacaron me dijeron te vamos a enviar el itinerario por correo electrónico y ya. O sea, eso yo ahí asumí que ellos pagaron el vuelo, obviamente. Y bueno, aquí también quiero hablar de algo muy importante y es que hay 2 niñas que me han hablado últimamente que están pasando por la misma situación que yo pasé. Y me estaban preguntando, las 2 me preguntaron que si después de que a mí me sacaron de Culture Care, pues yo me podía quedar acá legalmente, teniendo en cuenta que yo tenía todavía otros 6 meses legalmente en los Estados Unidos, que si yo me quedé o que si yo me devolví. La niña me preguntó, yo no sé qué hacer, me van a sacar, pero yo no sé si quedarme o yo no sé si devolverme. Entonces lo que yo le dije a ella fue lo siguiente, que es lo mismo que les voy a decir a ustedes. Yo tenía pavor de que me deportaran o por mi mente nunca tuve esa opción como de quedarme esos 6 meses, aunque tuve la oportunidad de quedarme, no lo hice. Primero porque yo no quería que de pronto Culture Care me deportara. Yo sentía que si ellos confirmaban que yo no me había devuelto, ellos me iban a deportar. Y también pues mi papá no me hubiera dejado. Mi papá es súper picky y me hubiera dicho no, ¿qué te pasa? No. O sea, por esas 2 razones no lo hice. Además yo tenía cosas que terminar en Colombia, no era como el fin del mundo, yo tenía cosas que regresar a hacer en Colombia. Entonces pues me devolví porque tenía pavor de que me deportaran o algo así y yo
sentía que yo iba a volver con otro tipo de visa, pero yo iba a volver. Entonces eso mismo le dije a ella, le dije como, pues regrésate, porque en mi caso Culture Care, yo me imagino que confirmaría con la aerolínea si yo tomé el vuelo o no. Yo me imagino que ellos hacen eso, si tú tomaste el vuelo o no. Y también Culture Care llamó a mi casa, al teléfono fijo de mi casa, y justamente yo estaba en mi casa y yo contesté el teléfono. Digamos que hubiera podido contestar mi papá o hubiera podido contestar mi hermano, pero Culture Care se aseguró de que yo estuviera en mi casa y que fuera yo quien hubiera hablado con ellos. Entonces, de esa manera, Culture Care confirmó que yo estaba en mi casa por el vuelo, porque sí tomé el vuelo y porque yo contesté el teléfono fijo en mi casa. Entonces, lo mismo harán con las demás au pairs que devuelvan, lo mismo harán, lo mismo, van a confirmar, van a confirmar en la aerolínea si tú tomaste el vuelo, van a llamar a tu casa, van a cerciorarse de que ustedes están realmente de vuelta en sus países, porque finalmente uno es como responsabilidad en cierta medida de ellos. Y pues yo tenía pavor de que si confirmaban que yo no estaba en Colombia de vuelta o que yo no había tomado el vuelo, me deportaran o... No, yo tenía pavor y la verdad es que yo no tomé ese riesgo. He escuchado que hay niñas que lo hacen, que se quedan, pero la verdad pues mi recomendación es que no, ya que me lo preguntaron 2 niñas. Me preguntaron que con quién podían hablar para que no las devolvieran y la verdad es que no tengo pues qué decirles, porque yo me comuniqué con la directora de Boston y pues ella es la jefa de jefas y fue ella quien me dijo que no, pues que me mandaba el itinerario para devolverme. Entonces realmente no tengo quién decirles, no tengo cómo decirles, mira, hablen con esta persona, o hablen con esta empresa, o hablen con esta entidad que los va a respaldar. La verdad no conozco porque no vi posibilidades en ese momento. Entonces pues espero que ustedes no pasen por eso. He escuchado ya o he visto o he leído muchos comentarios de que han devuelto muchas niñas. Cercano tuve 2 casos porque me escribieron, pero deben haber muchas y pues vuelvo y les doy las recomendaciones como pilas. Traten de hacer todo bien, vean que por un error que ustedes cometan le cortan la cabeza. Yo sentía que yo tenía una buena relación con mi familia, con my host family, y por un error que yo cometí me cortaron la cabeza, o sea, me mandaron para Colombia. Entonces por eso les digo, pilas, sean prudentes. Si ustedes de pronto pueden grabar o tomar fotografías en algún caso que les toque defenderse, háganlo. Pero bueno, traten de hacer las cosas bien y de llevarse bien con sus familias y espero que puedan terminar su experiencia y espero que estas cosas que yo les conté les hayan quedado claras. Y también volver a recordarles que cada caso es distinto, que todas las niñas tenemos un proceso distinto, una host family diferente, con niños diferentes, con edades diferentes, y que los horarios van a variar de acuerdo a las actividades de los padres y de las edades de los niños. Espero que les haya quedado todo muy claro y cualquier cosa que necesiten saber, escríbanme abajo en los comentarios que yo realmente estoy muy pendiente, yo los leo y les contesto siempre. No olviden darle subscribe en la parte de abajo y darle click en la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video. Quería compartirles este momento, este episodio de mi vida, esta rutina y yo pienso que compartir pues para que ustedes les pueda ayudar es muy bienvenido. Y nada, les mando un abrazo y un beso. Los quiero.